Hola, queridos hermanos, tengo un día nuevo en que puedo compartirles esta bendita palabra del Señor. Ya estamos en el término de este mes de marzo del año 2021 y por el Señor una vez más tengo esta oportunidad de decirles lo que el Señor me ha dicho a mí en primer lugar y poder compartírselo a ustedes con mucha alegría. La palabra del Señor para la reflexión, donde vamos a extraer las grandes verdades para nuestras vidas. A mí me ha hablado profundamente el Señor y yo en mi anhelo personal que también usted reciba la bendición del Señor. Quiero indicarles inmediatamente Primera de Reyes, Antiguo Testamento, Primera de Reyes capítulo 18. Voy a compartirles el versículo 1 y 2. Y lo hago inmediatamente en el nombre del Señor. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. El personaje sobresaliente en esta ocasión es el profeta Elías, un hombre que tuvo que ejercer su ministerio en uno de los tiempos de mayor idolatría que vivió la nación del pueblo de Israel. Había también, se suma a eso, una decadencia moral, violencia, y también se ejercía o en busca del exterminio de los profetas que estaban dispuestos a decir la verdad en contra de su actuar en frente a las decisiones que Dios había tomado. En este periodo estaba reinando el rey Acab, quien a la luz de la palabra de Dios fue uno de los peores reyes que tuvo la nación en toda su historia. Fue justamente durante este periodo en que Dios tuvo que enviar a un profeta, al profeta Elías, para anunciar y declarar juicio que vendría sobre ellos. Lo que ellos habían hecho, un intento real por no cambiar su vida. No estaba en su habilidad mental el poder decir estamos en una mala condición, estamos en una mala actitud, por lo tanto vamos a empezar a buscar el rostro de Dios. No estaba en ellos la mínima intención de querer cambiar. Analizar profundamente los versículos que están relacionados con este periodo de juicio decretado por Elías, vemos que vivió en momentos críticos, pues siendo ellos la sentencia. Yo no le anticipé de qué se trataba, pero ya estaba al término de esta sentencia. La sentencia era que no iba a llover por ningún motivo. Y ellos, siendo un país agrícola y ganadero, por lo tanto dependían de la lluvia para subsistir. En aquel tiempo existía la creencia que si los dioses que ellos estaban adorando controlaban los elementos climáticos, entonces esa era la idea de las deidades de Baal, el dios de lo que estaban los filisteos. Como les dije anteriormente, la corrupción espiritual se expresaba en que inclusive los campesinos, los que vivían en el campo, los que plantaban, los que sembraban, los que segaban, tenían la idea de adorar toda clase de cultos. A pesar de que ustedes ya lo saben, y ellos también estaba prohibido en la ley de Moisés. Con la intención de asegurar el agua para sus cultivos, ellos adoraban al primer Dios que se les aparecía, porque ellos sabían que de alguna manera ellos podían agradar a aquellos dioses y por lo tanto iban a recibir el beneficio que ellos estaban dispuestos aparentemente o supuestamente que se les iba a dar. En un periodo de sequía no era obra, este periodo específico de sequía no era una obra de la naturaleza. No porque las nubes o las condiciones apropiadas no estaban proporcionadas para que ellos tuvieran la lluvia necesaria. Específicamente esta situación, esta sentencia, este castigo venía de parte de Dios por un pueblo que constantemente estaban en ellos adorando la idolatría y no llovería
y no llovería hasta que Dios dijera otra cosa. Dios estaba cansado de la rebeldía. Dios estaba cansado de la idolatría. Estaba cansado de que los israelitas tenían un comportamiento a favor y uno en contra. Buscaban a Dios, Dios les proporcionaba las bendiciones, dejaban de buscar a Dios y Dios tenía que otra vez mandarle alguna sentencia, mandarle una palabra de castigo y de juicio. Esto, lo que estaban viendo los israelitas, afectaría drásticamente a todo el país. No eran unos pocos, no eran los elegidos, no eran los que estaban bien o los que estaban mal. Todos, de alguna forma, se vieron afectados. Una sequía generalizada. En otras palabras, lo que estaba haciendo Dios era atacar la raíz del problema, y la raíz del problema no era que ellos eran malos agricultores, no que las semillas no eran las apropiadas para sembrar, no es que no había agua específicamente ahí para subsistir. El problema de ellos radicaba en que había un problema generalizado de la que se llama idolatría. El Dios de la lluvia que ellos estaban adorando era Baal, y durante 3 años Dios, que sí controla todo el universo, Dios que sí sabe cuándo necesitamos una lluvia, Dios que sí sabe cuánto incluso usted está viviendo en periodo de sequía, Dios les había advertido que ellos no iban a haber posibilidad alguna de que Dios les mandara una lluvia, que había posibilidad en que ese Dios, miren cómo lo estoy haciendo con mi gesto en las manos, que Dios era imposible, o ese Dios era imposible que cambiara la drástica sentencia que Dios había determinado. Como Dios conoce nuestra realidad espiritual, es que en este día nos trae una palabra para que analicemos, que reaccionamos y veamos el fluir de las bendiciones que Dios tiene preparada para nosotros. A pesar de nuestro estado, usted tiene que reaccionar, yo tengo que reaccionar, yo tengo que moverme, yo tengo que creerle al Señor. Y aquí vamos a analizar un ratito más la palabra que el Señor nos tiene. Tal vez usted está viviendo una sequía, como la que vivieron los israelitas. Una sequía espiritual en su trabajo, en su matrimonio, en su economía y en cualquier área donde usted vea que no avanza. Eso literalmente es una sequía. Analícese, véase usted. ¿Hay algo en que no está bien su vida? ¿Hay algo en que no está avanzando como debería ser? Con esta palabra usted verá cómo los cielos se abren para bendecirle, para sanarle, para libertarle, para romper con cualquier atadura que Satanás lo tiene atrapado o que simplemente a su alrededor hay una sequía. En cualquier área, en cualquier efecto, en su propia vida. Hay algo que tenemos que hacer, hay algo que yo tengo, hay algo que como cuerpo, como iglesia, como pueblo, que como nación tenemos que hacer. Para desarrollar este mensaje tengo que decirle que es necesario que los cielos sean abiertos para traer lluvia y bendiciones para aquella nación y para usted también. ¿Qué de su vida? ¿Qué de su actual estado? Analícese. Por favor, tómese un tiempo y véase cuál es su condición, en qué estado está. ¿Cómo estamos como nosotros? ¿Cuál tal vez está pasando o ya pasó por algún, o está vislumbrando que hay un periodo de sequía? Si usted me lo pregunta a mí, si fuera usted el que me estuviera hablando en este día, yo tendría que reconocer que muchas veces he pasado por el periodo y tal vez lo esté en este mismo momento. He puesto todo mi empeño y no veo las bendiciones. En vez de avanzar, me doy cuenta que voy retrocediendo. Por más que esté orando, tengo la impresión de que efectivamente los cielos están cerrados para mi vida. Es justamente lo que el Señor quiere en este día que usted analice. Lo primero es que debemos entender que la sequía es cuando las cosas no resultan. Justamente cuando hay algo que en su vida las cosas no están resultando, cuando el emprendimiento no rinde el fruto necesario, cuando el ministerio no avanza como quisiéramos, cuando mi relación con el Señor no es la misma, cuando mi relación, en el matrimonio yo noto crisis, es que yo estoy pasando por un periodo de sequía. Es que yo estoy pasando por un periodo donde donde tal vez mi salud se ha deteriorado, donde hablar de la economía es terrible, es un caos, es que hay algo que está sucediendo en usted. Tal vez puede ser un tiempo pasajero,
Tal vez puede durar un par de semanas, o puede ser un periodo tan extenso como lo fue para los israelitas, que les duró 3 años. Y eso trae consecuencias. Lo segundo es que la sequía se prolonga en el tiempo. En mi vida puede producir, y en la suya tal vez, un sentimiento que nos consume, un sentimiento que nos embarga. Las emociones tienen el poder muchas veces de hundirnos, que nada me resulta, que yo no veo al Señor obrando, que pareciera que yo, por más que golpee, Dios no está con su oído atento. Hay algo que nos sucede. Es cuando allí empezamos a ver y empiezan a ocurrir las semanas, empiezan a ocurrir el periodo, y más días sobre días, y las noches son oscuras, y los tiempos son adversos a nosotros. Es como empezamos a sentir la frustración. Es que seguramente usted también la ha experimentado. En varias veces en mi vida yo he sentido frustración. Creo que a nadie, si somos sinceros, a nadie le gusta esta palabra, pero debemos entender que muchas veces es parte del proceso, porque hay algo que Dios tiene mejor para usted. Y en esta mañana yo le insto a creer en la palabra del Señor. Este es parte del libreto que nos tocó en nuestra vida. A usted, si tal vez los cielos están cerrados sobre su vida, hoy día Dios quiere hacer algo con usted, Dios quiere hacer algo conmigo. No sé si usted está dispuesto a creerlo, pero aquí yo debería escuchar un tremendo amén, porque es una gran verdad de parte de Dios. El peligro es que la frustración activa nuestros sentimientos. El peligro es que muchas veces nos ve como algo incontrolable. Pareciera que nada va a suceder, y pareciera que vamos de peor en peor. No hay nada bueno. Y cuando los sentimientos empiezan a controlar nuestras vidas, es muy probable que usted puede llegar a fondo. Es muy probable que usted toque, y en mi vida espiritual se desplome de un momento a otro. Y vamos sumando a esta situación un peor estado. Empieza a ocurrir la amargura, el cansancio, el desánimo, y al final la depresión. Es terrible. Si esto es una realidad que usted y yo tal vez hemos vivido, y que de alguna forma el pueblo de Israel la está viviendo, y el profeta, el otro desarrollo de la palabra, también lo estaba viviendo. Se sintió así, depresivo, se sintió que todo le pesaba, que todo era terrible para él. Cuando se vive en una sequía es muy probable que no se logre ver la salida a ese problema, a esa dificultad, a esa situación. Es muy probable que eso ocurra. Como que estamos cegados, no vemos, no escuchamos respuestas. No estaríamos dispuestos a recibir una solución rápida. Quisiéramos una solución rápida, pero muchas veces no es posible. La sequía tiene la capacidad de robar las energías, de hacer que nuestra visión se nuble, haciéndonos creer que no lograremos avanzar en la vida, que nacimos para ser fracasados, que nacimos para hundirnos, que nacimos para vivir en este estado, cuando Dios tiene propósitos distintos, cuando Dios tiene algo distinto, y el periodo de la sequía se tiene que acabar en el nombre del Señor. Los versículos que se inicié está hablando de un duro juicio que tuvo que experimentar aquella nación. Se los leí en Primera de Reyes 18. Ahora el Señor nos está hablando que hay una salida, hay una posibilidad. No sé si usted la cree, pero hay una posibilidad, y la podemos tomar en el nombre del Señor. A los versículos a los cuales me refiero están en Primera de Reyes 18, versículos 42 al 44, donde hay 3 cosas que debemos enfrentar. Si estamos pasando por crisis, hay que poner cosas en práctica. No es hora de llorar, no es hora de lamentarnos, no es hora de sentirnos que somos la última cosa en la vida. No, usted es una hija y un hijo de Dios. Por lo tanto, hay planes, hay propósitos de Dios para su vida, pero tenemos que hacer algo. La primera cosa que debemos hacer es orar. En el versículo 42 aprendemos que hay 2 tipos de hombres. Están aquellos que prefieren hacer banquete, que vivir de la comodidad, del conformismo, de la vida fácil, de que así lo tengo que hacer, no nos queda de otra. No, cuando hay hombres que hemos creído, cuando hay hombres que preferimos oír la voz del Señor y hacer lo que tenemos que hacer siempre, es orar. Orar, orar y orar. El gobernante de aquella nación estaba disfrutando de un tremendo banquete, como que a él no le daba ni frío ni calor, como que a él no le importaba mientras la gente estaba pasando hambre, y mientras la gente no tenía ni un poco de agua siquiera para darle a sus animalitos. El profeta Elías sabía que la mejor herramienta para enfrentar las crisis es orar.
El peor estado en que está, aún el peor estado en que se encuentran los cielos sobre nuestra vida, el Dios que está allá está dispuesto a oír las oraciones de sus hijos. Así que usted tiene la herramienta, yo tengo la herramienta y es orar. Si va a orar, efectivamente, si toma esta opción, ore apasionadamente. Por favor, en el mismo versículo 42. Es posible que aprendamos en que la sequía puede orar como lo hizo el profeta Elías. El profeta Elías tomó una actitud, yo no la puedo hacer visualizar en este video mientras le estoy hablando, pero él puso su rostro en las rodillas. Él optó una posición corporal incómoda. Él optó por doblegar su cuerpo físico, y hasta el suelo, y allí se encorvó aún más. No sé si usted visualiza lo que yo trato de decirle. Sus rodillas, él tenía la cabeza en medio, pero con su cabeza la puso aún más en el suelo. Es decir, él sabía en profundidad la situación, la realidad en que se encontraba el país, y esta era una situación no suave, sino que grave, gravísima en la que se encontraba. Su oración fue un clamor que nació de lo más profundo, lo impulsado por la necesidad que él estaba viendo. Por favor, a su alrededor, usted sabe la necesidad que hay, yo también me doy cuenta, todos somos conscientes de la realidad que estamos viviendo. ¿No sería que deberíamos encorvarlo y poner la misma actitud que puso Elías, poner su cabeza en el frente y humillarnos delante de la presencia de Dios y empezar a clamar y empezar a orar, para que oremos con compasión, apasionadamente, como un ruego, como un clamor, como una súplica? Tal vez su necesidad lo debe impulsar a usted a gritar más, a orar más, a buscar más, a humillarse más, a lanzarse al piso si es necesario, a postrarse ante el Creador. ¿No será que eso es lo que Dios necesita para salir a su encuentro y para también responder mi oración? Es una pregunta que yo le estoy haciendo en este día. Si decidió orar, hágalo todo el tiempo que sea necesario, pero ore, persista. La oración es la llave que abre todas las puertas. Su palabra nos anima a orar, a pedir y a interceder. Recuerde, por favor, el versículo que dice: pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Pero si no se pide, no se le va a dar. Si no busca, no va a encontrar. Si no llama, las puertas no se van a abrir. No sé si me entiende, por favor. Si usted no va a buscar, no va a encontrar. Si no llama, si no pide, es imposible que Dios pueda oír su oración, a pesar de que Él sabe nuestras necesidades. Pero es necesario, es importante que nosotros vamos y nos humillemos ante la presencia del Señor. Reconozco que en tiempos de sequía no dan ganas de orar. Reconozco que muchas veces... y debo reconocer que no se trata si yo tengo ganas o no tengo ganas. Se trata que muchas veces es un asunto de vida o de muerte. Muchas veces depende esta situación, esta actitud mía y mía, depende que efectivamente Dios haga algo especial, responda a nuestra oración y que lo tengamos por testigo que sí, nuestro Dios habla a nuestro corazón y responde nuestras oraciones. Entonces, como les dije, lo primero que tenemos que hacer es simplemente orar al Señor, es ir ante la presencia de Dios. La segunda cosa que nosotros debemos hacer está en el versículo 43, y que de allí se desprende que Dios envía a su criado a la cima del monte. Él se queda un poco más abajo orando al Señor, orando con esa pasión como le vimos recién, como les comenté, efectivamente. Es probable que hayamos orado apasionadamente, según nosotros creemos que hemos orado lo suficiente, y aún no vemos la respuesta. Y aún no vemos cómo de dónde va a salir la solución. Pero el Espíritu Santo nos encarga poner nuestra mirada en la posición correcta. Dice el Salmo 121, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El agua, para terminar con su sequía, no vendría de una persona, no vendría de la autoridad, no vendría de alguna situación. Realmente, si nosotros ponemos nuestro caminar y nuestra mirada en la persona correcta, es decir, en Cristo Jesús, sé seguro que vamos a recibir la respuesta. Pero debemos accionar.
Efectivamente, no nos debemos mover, no vemos, y aunque aparezca que en ocasiones, como me ha sucedido muchas veces, en que yo no veo nada, igual que el siervo, Elías lo mandó a ver a la cima del monte si venía la respuesta. Efectivamente, a veces yo debo reconocer que muchas veces no he visto nada. Veo que los resultados no llegan, que nosotros incluso oramos con cierta incertidumbre, con cierta creyendo en la imposibilidad en vez de creerle al Dios de lo posible. Pero debo reconocer que cuando yo no he tenido ganas de orar, Dios nunca me ha abandonado. Su gracia me ha sostenido todo el tiempo. Cuando mis fuerzas se han debilitado, yo he visto la mano del Señor obrando, sosteniéndome en los tiempos difíciles. Soy sincero de decirlo muchas veces que no he visto nada en el horizonte, pero sigo subiendo a la cumbre, porque el que persevera verá la bendición. El que perseverar hasta el fin, este será salvo. Así que persista, insista, consiga, aunque no tenga fuerzas, pero siga subiendo al monte del Señor, que de allí viene el socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es lo que yo le estaba diciendo. Mi socorro viene de parte de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando usted no tenga fuerza, el Señor va a renovar su fuerza. Cuando usted no tenga ganas de orar, el Señor va a poner ganas para que usted ore y se incline y se humille delante de la presencia del Señor. Insisto, aquí debería escuchar un tremendo amén, porque a mí me está hablando el Señor. ¿Sabe? Que no fueron pocas las veces, no fueron 1, 2, 3, ya me duelen las piernas, yo no aguanto, ya no soporto. 7 veces insistió el siervo del profeta en ir a la cumbre. Parecía una locura, pero no lo fue. En ese proceso es como un proceso de disciplina. Pero al final se vio algo, aunque los pronósticos del tiempo no indicaban una lluvia, pero era el tiempo de la bendición, el tiempo del fin de la sequía. Mire cómo es el Señor, el tiempo del fin de la sequía. Si queremos sobrevivir a la sequía, estamos viviendo, debemos ser constantes, disciplinados, perseverantes, es decir, seguir orando, seguir ayunando, seguir buscando el rostro de Dios, seguir humillándonos, no nos cansemos hasta que terminemos, que el Señor va a hacer algo. Para activar el aguacero, los israelitas que tanto necesitan, se necesitó 1 vez, 2 veces. Señor, que no veo nada, sigue nomás, sigue orando, sigue subiendo, sigue aumentando tu fe, siga usted aumentando su fe, que ya viene la bendición sobre su vida. Como ya les dije, orar, accionar, y por último hay que creerle al Señor. Aquí tengo que decirle algunas cosas. En el versículo 44, cuando al final, después de la última vez, ya pobrecito, ya estaba cansado, ya estaba casi sus fuerzas, ya no daban más, pero al final vemos en el versículo 44, yo veo una pequeña nube como el tamaño de la palma de un hombre, dice la versión de la Reina Valera. Era tan insignificante, algo tan pequeñito después de 3 años de sequía, que una nube podía significar la bendición, después que los cielos estaban constantemente azules, sin ninguna nube, ni siquiera un nublado, ni siquiera una llovizna, ni siquiera una vaguada costera, nada, no había posibilidad de lluvia. Pero el Señor sí estaba dispuesto. Así el Señor ya había escuchado la oración, como también ha escuchado la suya. Esta nubecita era algo de apariencia insignificante, pero sería lo suficiente para ver los cielos abiertos sobre esa nación. Es tiempo de fe, es un tiempo para que avancemos en medio de lo imposible. Hoy día mismo es un tiempo para dejar de creer en las imposibilidades humanas y empezar a creer en lo sobrenatural. Las Sagradas Escrituras ratifican que para el que cree todo es posible, lo dice en San Marcos 9:23. Esta palabra es para usted que está viviendo, que está viendo incluso este video, que ve tal vez una pequeña nubecita en el horizonte. Será suficiente para que una tormenta de bendiciones se desate sobre su vida. Esa pequeña posibilidad es la posibilidad que Dios ha proporcionado para usted y ha proporcionado para mí también. Esta pequeña nubecita al final del túnel es una señal más que suficiente para indicarnos que vamos por un buen camino, que la bendición está a punto de desatarse. No sé si usted lo cree, pero está a punto de desatarse. Las nubecitas de Dios aparecen junto cuando hemos subido tantas veces y pareciera que ya nadie nos va a responder, que nadie va a escuchar nuestro clamor, pero ahí está la bendición para usted.
Siga creyendo que su sequía se termina ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Siga aferrándose al Señor. Siga creyendo que en Él todo es posible. Siga creyendo que vamos a avanzar en el nombre del Señor. Yo no sé, efectivamente, en lo profundo, cuánto tiempo es que usted ha estado viviendo en el estado en que se encuentra. Cuánto tiempo que ya la desesperación, las ganas, la situación pareciera tan incómoda que ya no hay posibilidades de avanzar. Pero en este día, lo digo en el nombre del Señor y con responsabilidad como hijo, como siervo del Señor, se termina la sequía sobre su vida. Y desde hoy empieza a vivir usted tiempos de cielos abiertos en su vida. Hoy día mismo se empieza a ver la bendición. Usted hoy día mismo empieza a experimentar que Dios está allá en los cielos. Está atento todo este tiempo a responder a su clamor. Hoy día se termina la sequía. Doy gracias a Dios por este tiempo y doy gracias a Dios por esta bendición. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Créale, siga creyéndole al Señor, que aunque sea una pequeña nubecita, pero esa es la respuesta a su oración. Que el Señor le bendiga mucho. Amén. Bendiciones.